Quisiera comenzar preguntándoles qué sentimiento se les viene a la mente si les pido que piensen en un murciélago. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de rescatar uno en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. La primera persona que lo encontró, la reacción que tuvo fue quererlo matar, porque decía que le daba miedo y que podía tener COVID y que además traía mala suerte. Luego aparecen dos personas que evitan que lo mate y le dicen: no lo tienes que matar, es importante para nosotros, vamos a llamar a alguien que nos pueda ayudar a rescatarlo. Ponen al murciélaguito en un lugar seguro, me llaman, voy, y cuando llego y lo saco con todos los cuidados respectivos para ver si estaba herido, saco el murciélago y les muestro a los que le habían rescatado y les explico qué tipo de murciélago era, les pregunto la situación y aparece una tercera persona y su primera reacción es: ¡qué asco! ¿Cómo pueden agarrar esos bichos tan feos? Y se va. Por eso me parecía importante que todos pensemos un poquito qué es lo que nos inspiran los murciélagos. Quizás muchos de ustedes tengan muchos sentimientos, percepciones o actitudes negativas, como muchas de las personas. Desde que son feos, desde que les dan miedo, quizás la actitud es como la primera persona que encontró este murciélaguito: hay que matarlo. Muchos quizás los asocian al COVID, por si acaso ya se ha comprobado que no tienen una relación directa con el COVID. O tal vez a algunos les pasa como a mí, hace 20 años atrás, antes de entrar a una charla sobre murciélagos, tenía total indiferencia, me daban igual. Tal vez muchos de ustedes los asocian a estos dos personajes. Drácula, por un lado, que es ese ser nocturno que da miedo en Transilvania, que chupa sangre, por lo tanto pensamos que todos los murciélagos chupan sangre. O quizás algunos a Batman, pero es probable que los que asocien a Batman piensen más en el superhéroe humano que en el animal bajo el que Batman con el que se identifica. Hoy vengo a mostrarles la cara completamente desconocida de los murciélagos. Pero quiero pedirles, por favor, sobre todo si tienen algún pensamiento negativo, que pongan de cabeza ese pensamiento, que saquen de su mente cualquier sentimiento, actitud negativa que les pueda generar los murciélagos y puedan abrir sus mentes para adentrarse conmigo al misterioso mundo de estos animales. Para empezar, son mamíferos. Y son el segundo grupo de mamíferos más numeroso. El primero son los ratones. Y como vamos a ir rompiendo mitos, vamos a empezar rompiendo el primer mito. Los murciélagos no son ratones con alas. Son los únicos mamíferos que pueden volar. Hay más de 1,400 especies en el mundo. De esas, 133 están en Bolivia, según nuestra última actualización. Y de esas, 8 viven en la ciudad de Cochabamba, son murciélagos urbanos como la especie que rescaté el otro día. Esta gran diversidad de especies genera mucha diversidad en cuanto a colores, estructuras, tamaños, formas. No todos son negros y oscuros como la mayoría pensamos o creemos. Y si tuviéramos la oportunidad de ver algunos en vuelo, podríamos observar colores, incluso como el murciélago pintado o un murciélago con alas transparentes como el murciélago fantasma. Pongan atención además en el ala del murciélago, fíjense que se parece mucho a nuestra mano. Ellos pertenecen al orden Chiroptera, que significa mano alada. Tienen los 5 dedos, los pulgares son los salidos y los dedos modificados y las membranas entre ellos. También hay una gran variabilidad en tamaños. Desde este murciélago pequeñito, como el murciélago abeja, no podía encontrar una mejor escala para mostrarles esto. Es un murciélago nectarívoro adulto que representa a uno de los grupos en los que se dividen los murciélagos, que son los microquirópteros. Y también tenemos hasta murciélagos tan grandes como los zorros voladores,
que pertenecen a los megaquirópteros y viven en el sur de África, Asia y en Oceanía. Y se alimentan de néctar y de frutas. Entonces aquí estamos rompiendo otro mito. No todos los murciélagos se alimentan de sangre. De hecho, de las 1.400 especies que hay, el 80% se alimenta de insectos, solo 3 especies se alimentan de sangre, solo 3, y el resto son murciélagos que se alimentan de néctar, de frutas o de otros vertebrados. Esta diversidad en su dieta los hace importantes y fundamentales para los ecosistemas y para nosotros. Un solo murciélago frugívoro, más o menos de este tamaño, es la escala más o menos de esta foto, puede dispersar hasta 60,000 semillas en una sola noche. Él saca el fruto, se alimenta de él y defeca mientras vuela, sembrando las semillas en los bosques. Aquí les traigo un ejemplo de una investigación que hemos hecho el año pasado con colegas del Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado, en las zonas de los incendios del 2019, sobre todo donde fueron los mega incendios en el Parque Ñambiguazú. El panorama, semanas después de los incendios, era completamente desolador. El panorama el año pasado, 3 años después del incendio, es este. Quienes están están promoviendo esa primera parte de la regeneración y la dinámica de los bosques son los murciélagos. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con varios grupos de fauna, entre ellos murciélagos, colectamos las heces que encontrábamos en las bolsitas donde los guardamos antes de liberarlos, y al limpiar las heces encontramos esta diversidad de semillas. Son plantas pioneras que son las primeras en crecer cuando un bosque ha sido talado. Y el dato que más nos impactó a nosotros como investigadores era una sola muestra de un murciélago muy pequeño. Solo esa muestra tenía 800 semillas que ese murciélago estaba dispersando a los bosques quemados. Muchas de las plantas o las frutas de las que se alimentan los murciélagos requieren pasar por su tracto digestivo para activar una germinación exitosa. Entonces son muy importantes porque son los primeros agricultores del bosque. Los que se alimentan de néctar en particular tienen adaptaciones muy interesantes, desde hocicos más largos, con el labio inferior más alargado y acanalado para poder facilitar la entrada y salida de la lengua. Tienen lenguas más largas para poder llegar a los nectarios de las flores. De hecho, en este grupo tenemos al mamífero con la lengua más larga, que es este murciélaguito, igual tamaño pequeño, que tiene la lengua del doble del tamaño del cuerpo del murciélago y tiene un tórax bastante amplio para poder albergarlo. Cuando ellos sacan el néctar del fruto, se llenan de polen y ayudan en la polinización. De hecho, más de 500 especies de plantas en el mundo dependen exclusivamente de los murciélagos para su polinización, porque la flor solo se abre de noche o solo produce néctar de noche. Un ejemplo importantísimo económicamente para nosotros es el tequila, el ágave, del que se destila el tequila. La flor solo se abre en la noche y solo es polinizada por esta especie de murciélago nectarívoro que vive en México. Los granjeros que producen tequila han entendido que necesitan de los murciélagos para poder tener una buena producción de tequila. Y en sus esfuerzos por conservar esta especie, han sacado un tequila que es bat friendly y que le da un valor añadido a su producto como un incentivo a todos los esfuerzos de conservación por los murciélagos. Entonces, la siguiente que se tomen un tequila, por favor, que sea la salud de estos murciélagos. En el caso de los que se alimentan de insectos, pueden ser considerados como controladores naturales de plagas de insectos por la cantidad de insectos que pueden alimentarse. Un solo murciélago pequeño como este, orejas de embudo, que es así de chiquitito, puede alimentarse de 600 a 1000 mosquitos en una hora, de los que pueden transmitir fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya. En el caso de otras especies insectívoras, pueden alimentarse de una gran cantidad de insectos que pueden ser plagas potenciales para los cultivos de donde provienen nuestros alimentos. Al sur de Australia hay una producción muy grande de algodón orgánico.
Ellos han entendido que necesitan de los murciélagos para su producción y han hecho una estimación donde ellos han calculado que los murciélagos insectívoros les ayudan a ahorrar 60 millones de dólares al año en aplicación de pesticidas. Eso les permite tener una producción orgánica que también le da un valor añadido a su producto. Así que si alguno de ustedes utiliza algo de algodón, probablemente venga también de parte de esos cultivos que están ahí gracias a los murciélagos. ¿Cómo hacen estos murciélagos para encontrar algo tan pequeño como un mosquito en medio de la oscuridad y de muchos obstáculos? Aquí vamos a romper otro mito. Los murciélagos no son ciegos. Pero en el caso de los microquirópteros, que son más pequeños y tienen ojos más pequeños, necesitan un sistema adicional, que es el sistema de radar, que les permita ubicarse en el espacio, que consiste en la emisión de sonidos de alta frecuencia, que rebotan en el objeto y vuelven al murciélago y le dan la información del tamaño, la distancia, para poder evadir el obstáculo. En el caso de los insectívoros, ese sistema es mucho más preciso, porque además ellos pueden conseguir su alimento. Entonces, este sistema ahora ya se los puede estudiar, los sonidos ya se pueden volver audibles gracias a la tecnología y también se pueden visualizar esas señales, que son como estas. Aquí traigo un ejemplo. Ya sabemos que las señales son particulares por cada especie, en cuanto a forma, frecuencias, y también en el caso de los insectívoros podemos determinar cuando ellos están usando llamadas de alimentación, porque esto es como una secuencia completa y aquí es la secuencia cambia cuando están intentando alimentarse. Esto es fundamental en temas de conservación cuando sabemos que están ejerciendo un trabajo de controlador de plagas. Aquí les traigo un video para ilustrar esto. Les pido que pongan atención en el sonido, sobre todo. Aquí hay una polilla que está colgada. Y esto que escuchan es el murciélago que está volando alrededor del cuarto, emitiendo señales como estas. Cuando aparezca en la pantalla, van a cambiar las señales. Entonces, realmente este sistema es bastante increíble. En el caso de los murciélagos carnívoros también tienen otras adaptaciones. Desde el murciélago que come peces, que tiene las patas más largas y las garras más grandes para poder sacar a los peces del agua. También se le dice murciélago cara de perro bulldog porque tiene los cachetes grandes para poder albergar el pez. En el caso de los que se alimentan de ranas, son los únicos murciélagos que tienen estas verrugas en el hocico para poder detectar las ranas venenosas y poderlas soltar. También hay otros que se alimentan de aves, lagartijas, roedores. Esta es la foto de un colega mío que al hacer su investigación con murciélagos le cayó el murciélago con el roedor en la boca. Estas especies ayudan a controlar las poblaciones de otros vertebrados. Y aquí tenemos a nuestros amigos, los murciélagos vampiro. No se olviden que de las más de 1.400 especies que hay en el mundo, solo 3 se alimentan de sangre, son estas que están acá. Y de estas, el vampiro común, que es este, es el que causa más la mala fama a los murciélagos porque se alimenta más de sangre de ganado, animales domésticos, a veces de sangre humana. Pero incluso estos tienen una gran utilidad. Ahora les voy a explicar. Primero, entre las adaptaciones, tienen los incisivos alargados, no como Drácula, ¿sí? Tienen el labio partido, el labio inferior, para poder facilitar el ingreso de la sangre. Y ellos no se prenden en el cuello de nadie. Ellos tienen sensores donde pueden ubicar los sitios donde pasa la mayor cantidad de torrente sanguíneo, hacen una mordida rápida y empiezan a lamer. Tienen un anticoagulante en su saliva que se llama desmodontinasa, que actualmente se utiliza en la medicina moderna para tratar casos de trombosis. Por cierto, casos muy exitosos, no los matan a los murciélagos, simplemente toman muestras de saliva para poder extraer esta enzima. También tienen los pulgares más alargados en relación a otros murciélagos con almohadillas, como los perritos, para poder acercarse más sigilosamente a su presa. Viendo los cráneos también se pueden notar estas adaptaciones.
A veces mostrando esta diapositiva muchos piensan que este es el cráneo de un murciélago vampiro porque piensan que es grande. No, este es el de un murciélago vampiro que tiene los incisivos desarrollados hacia adelante y prácticamente no tiene molares, no tiene muelas porque no necesita masticar, él básicamente se alimenta de sangre. Y se pueden ver grandes diferencias incluso en murciélagos de los mismos gremios alimenticios, frugívoros, con dientes adaptados a frutos más suaves, frutos más duros, con los insectívoros también, con los carnívoros que tienen, ellos sí tienen los caninos más desarrollados, igual que Drácula, pero para poder desgarrar a su presa. En cuanto a su reproducción, los murciélagos solo pueden tener una cría al año, máximo 2, y ocasionalmente tienen gemelos, como en este caso. La cría nace sin pelo. Esta es una foto mía de un murciélaguito que me nació en la bolsa cuando estaba por liberar a la madre. Y cuando nace pesa 3/4 del peso de la madre. Es como una mujer dando a luz a un niño de 5 años. Ellas pueden regular su gestación de 3 a 6 meses para poder tener a sus crías cuando hay mayor disponibilidad de alimento. Además, vuelan con la cría y cuando ya no la pueden cargar, la dejan en sus refugios. Y cuando viven en grupos grandes, hacen guarderías, donde dejan todas las madres a sus bebés en un mismo lugar y se turnan entre ellas para cuidarlos. Imagínense la precisión del sistema que tienen de radar para poder encontrar a su cría. En medio de todas estas, poder ubicar a su cría y llevársela cuando vuelven a su refugio. Entonces, todo esto que les he contado así súper resumido, realmente para mí cuando escuché la primera charla de murciélagos me cautivó, mi indiferencia se volvió en total interés y siendo bióloga tuve la oportunidad de estudiarlos. Ya llevo casi 20 años trabajando en investigación y haciendo distintas cosas con murciélagos. Mi área de estudio es más la bioacústica, tratar de entender estas señales de colocación que ellos emiten, tratar de desarrollar librerías acústicas para facilitar la identificación de especies. Y el estudiarlos me ha abierto un montón de puertas, desde poder viajar y hacer mis propias investigaciones en distintas partes del mundo. Aquí estoy en Panamá, en España, y también dar capacitaciones en toda Latinoamérica, enseñando a usar estas herramientas a profesionales jóvenes. Eso me ha llevado también a tener aventuras increíbles. Las que más me han marcado, quizás la primera que más me marcó, fue la primera investigación mía que pude hacer en medio del canal de Panamá, donde tuve que aprender a manejar bote para llegar a mis sitios y me sentía una hormiguita al lado de todos los buques que pasan por ahí en la noche. Además, iba de día y volvía en la noche. Y este año tuve la mayor experiencia y la que más he disfrutado en estos 20 años de investigación. Aprendí a escalar árboles para colocar unos grabadores a 15 metros de altura y empezar a desarrollar una línea nueva de investigación en Bolivia, que son los paisajes sonoros, que incluyen murciélagos. Entonces, toda esta serie de aventuras y de experiencias y de poder también contarle a la gente la importancia que tienen los murciélagos, a mí me ha permitido cumplir muchos sueños, desde conocer lugares, tener reconocimientos que nunca pensé tener. Y de verdad espero hoy haberles traído el mensaje también a ustedes. Y de que ahora, después de todo lo que han escuchado y han visto, que es solo una mínima parte de este mundo tan misterioso, ustedes puedan irse con otro concepto y otro pensamiento. ¿Y se acuerdan la diapositiva que les traje al inicio? Espero que esos sentimientos, percepciones negativas se vuelvan en cosas positivas. No les pido a todos que digan que son lindos, simplemente con que ya sepan que son importantes. Y como estos dos personajes que hace una semana me contactaron para rescatar un murciélago, ustedes también puedan evitar que los puedan seguir matando. Necesitamos de los murciélagos y ellos también necesitan de nosotros, así como el cuidado de nuestra casa común. Soy Catherine Barbosa Márquez y estoy muy agradecida y feliz de estar aquí cumpliendo otro sueño. Gracias.